¿Qué tal, intelectual? En este vídeo quiero que hablemos sobre cuáles son los tipos de reclamaciones de propiedad intelectual en Amazon. Sí, en Amazon. Hay principalmente 4 tipos de reclamaciones y quiero que los aprendas porque así vas a poder identificar cuando recibas un tipo de reclamación cuál es, qué información tener en cuenta de todo lo que leo en internet, marcas, derecho de autor, diseños, patentes, qué es lo que tengo que tener en cuenta y sobre todo, si he hecho algo mal, ¿de qué voy a morir? Lo primero que tienes que saber es que Amazon es una empresa que está en todos los países y por lo tanto se debe principalmente a la normativa en Estados Unidos. Entonces, en base a esa normativa sabemos que la protección de la propiedad intelectual va a ser muy homogénea, es decir, muy parecida a los diferentes países. Pero yo en este vídeo me voy a centrar un poquito con más detalle en lo que viene siendo la normativa internacional y sobre todo en España, para que si tienes un problema o un conflicto en España, sepas cómo resolverlo. El primer tipo de reclamación de propiedad intelectual en Amazon tiene que ver con los derechos de autor, el copyright de toda la vida, y principalmente afecta a obras literarias, es decir, todo lo que tiene que ser con libros, música, todo lo que tiene que ver con software, por ejemplo, que vendas un producto y esté utilizando un software que está protegido y tú no tienes el consentimiento para utilizar ese software. Imagínate, oye, pues tengo un producto que he encontrado en China, lo he traído a España, lo estoy vendiendo, pero el software con el cual se está haciendo funcionar o el código que le he instalado no es correcto. Y a lo mejor te suena esta gente que vende emuladores que permiten, pues eso, utilizar juegos o hacer tal vez algún uso que requeriría la autorización del titular del software o del programa. Ya sabes por dónde voy. También en cuanto a las imágenes, normalmente cuando un vendedor infringe los derechos de otros fabricantes o de otros vendedores o distribuidores, lo que suele hacer, porque es un vago, ¿vale? Y si haces esto es porque eres un vago, es copiar las imágenes de los productos directamente de los catálogos oficiales. Es decir, no tienes licencia muchas veces para vender el producto y encima vas y le estás copiando las imágenes al propio catálogo. ¿Para qué? Porque te interesa, o al vendedor que está infringiendo los derechos le interesa, que el producto sea lo más parecido al original, para competir, ya que sea por precio o por posicionamiento SEO directamente en la plataforma, o porque tú has conseguido a través de tus prácticas de marketing más reseñas y por lo tanto apareces como producto más recomendado, o porque tu tienda tiene más autoridad. Sea como fuere, pero lo importante es que también sepas que las imágenes están protegidas por propiedad intelectual y te pueden reclamar por ello. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que vendes un libro o que has escrito un libro y dices, oye, voy a utilizar alguna imagen de internet para la portada o incluso dentro del libro, para los ejemplos y demás, y no cuentas con la autorización de los derechos o de las imágenes que tienen su titular, su autor, y por lo tanto pues no te ha dado permiso para utilizarlas. Un caso muy repetido es publicar un libro sin tener los derechos de la portada. Es decir, has utilizado cualquier imagen que te venía bien por el diseño, por el color, etc. Y ahí es donde tenemos el primer problema, que has infringido los derechos de propiedad intelectual sobre las imágenes, las ilustraciones del autor o del titular. Y por lo tanto cometemos una infracción que puede dar lugar a la sanción dentro de la plataforma de Amazon como vendedor, que el producto se retire de la venta y por lo tanto que el autor o el titular también te pueda reclamar una indemnización por el uso y por los ejemplares que ha vendido ese libro, ¿vale? No es una tontería. Y bueno, si quieres ver más ejemplos, en mi página web vas al apartado Servicios Amazon y verás más ejemplos en relación a Amazon FBA, Dropshipping, Print on Demand, etc. En general, los productos que principalmente vendéis y que si competís por productos que sean de venta en caliente, venta rápida, pues seguramente os va a interesar aprender cómo funciona el copyright. Mi recomendación, no listes ningún producto en Amazon del cual no tengas la seguridad o tengas un contrato o tengas de cierta manera la cesión de los derechos de propiedad intelectual. Si tienes dudas, no pongas en riesgo tu cuenta, no pongas en riesgo el resto de ingresos que estás generando con otros productos, porque cuando llegan las reclamaciones, lo mínimo que te van a reclamar es lo que hayas generado más una infracción que equivaldría a lo que hubieras pagado por el uso de esos derechos, y encima siempre te van a reclamar los gastos de investigación, pues se han tenido que gastar dinero en periciales, es decir, en peritos, en profesionales que les ayuden a documentar la infracción, y por supuesto lo que se han gastado en abogados. El segundo tipo de reclamaciones que más suceden en Amazon, si ya hemos hablado de derecho de autor, ¿cuál va a ser? Pues en este caso son las marcas. Utilizar marcas registradas, ya sea que las utilices. En las imágenes también, ese logotipo de esa marca e intentar hacer pasar tu producto como un producto de la marca, infracción. Utilizar la marca sin consentimiento en el título del producto cuando lo listamos, infracción. Utilizar la marca registrada en la descripción o incluso el uso que hacemos del signo de la marca, del nombre, del logotipo, de cualquier forma, que pueda llegar a generar un riesgo de confusión,
infracción también, ¿vale? Entonces, sucede mucho y esto es muy fácil de detectar, sobre todo con la herramienta de Amazon Brand Registry, porque las marcas que están registradas van a detectar cuando estás utilizando su denominación, es decir, las palabras de la marca. Entonces, vuelvo a repetir, utilizar una marca de la cual no tienes permiso, no tienes autorización, es un riesgo que no te recomiendo correr. Y si sucede, si tienes una reclamación, si has recibido un correo electrónico, si tienes problemas con Amazon, si de alguna manera te están pidiendo que no solamente elimines los listados y elimines la tienda, sino que también te están pidiendo pues que regules de alguna manera X pagos, o incluso ya a nivel judicial te están reclamando en un juzgado por infracción de derecho de propiedad industrial por infracción de marca. Si tienes un caso de esto, si ya estás en un problema, mi recomendación es que te asesores con un abogado que sepa de propiedad intelectual. Y si quieres que mi equipo y yo revisemos tu caso, puedes contactar directamente en mi página web, pablomazaabogado.es, y a través del formulario me explicas cuál es la situación, lo revisamos y veremos si con una sola consulta podemos darte toda la información y los pasos a seguir, o si ya tenemos que ponernos manos a la obra como abogados y defenderte. Un tercer tipo de infracción que también se comete en Amazon, evidentemente cuando hablamos de productos, si ya hemos hablado del copyright, de los derechos de autor, que van a afectar tanto a las fotos como los productos, como los textos, como la música, etc. Hemos hablado de la marca, que también es lo que te va a identificar a nivel de empresa y a nivel de tus productos, el nombre de tus productos. Ahora toca hablar de las patentes y los modelos de utilidad, es decir, de los derechos que protegen los inventos. Y aquí es muy importante, porque en ocasiones puede ser que tú digas, oye, yo tengo licencia para vender en un país, pero no la tengo para vender en otro país. Y ahí es donde vas a cometer una infracción. O tal vez hay un competidor o alguien, un fabricante, que tiene protegido ese invento y tú, por lo tanto, no puedes introducirlo en el mercado. Y ya sabemos que a través de la logística de Amazon, pues es muy fácil vender desde España a Alemania, a Francia y a otros países. Por lo tanto, ten muy en cuenta que los productos pueden tener mecanismos, pueden tener innovaciones que estén patentadas. Por ejemplo, una cafetera que tenga un sistema de alerta, sensores o simplemente de moler el café diferente a lo que hay en el mercado y el fabricante lo tenga patentado. Si tú introduces un producto que aunque tú no tengas protegido, es decir, que tú no tienes ninguna patente ni nada sobre tu producto, pero tu producto casualmente tiene una innovación que si está protegida por otro fabricante puedes tener problemas. Y aquí me voy pues al clásico problema que seguramente conocerás porque se hizo famoso, que fue el conflicto que hubo entre Worldwake, es decir, entre Thermomix y Monsieur Cuisine, que era el robot de Lidl. Al final se resolvió con que Lidl podía poner a la venta su producto, pero fíjate, han sido necesarios reclamaciones judiciales, no sé cuántos informes periciales, y al final que estos dos gigantes tuvieran que batallar en los juzgados para decidir si había infracción de patentes o no la había. Y al final todo venía por una patente europea. No quiero que te calientes la cabeza, pero sí quiero que tengas en cuenta que si tus productos pueden estar infringiendo patentes, antes que ponerlos a la venta y listarlos, asegúrate de que a quien se los compras te puede dar documentación en relación a que es todo legal, a que tiene los derechos de propiedad intelectual para venderlos y que tú en cualquier caso de reclamación, como mínimo, te puedas apoyar en esa documentación. Para presentársela a Amazon y demostrarle que lo tienes todo en regla, que puedes seguir vendiendo, que no estás cometiendo ningún ilícito, ¿vale? No estás haciendo nada ilegal y, por supuesto, si llega una reclamación judicial, que tengamos base jurídica para defenderte. Como digo, en mi página web te he desarrollado más ejemplos para que puedas verlo de forma más práctica. Entras en pablomazaabogado.es, buscas en el menú ahí servicios Amazon y vas a tener más información. Y si necesitas ayuda, quieres que revisemos tu caso, yo encantado de que en una videoconsulta podamos verlo, me enseñes tus productos, tus listados y a partir de ahí revisar la legalidad de tus productos y saber qué documentación tendrías que pedir al fabricante o al distribuidor, a tus proveedores, para curarte en salud. Y por último, y cuarto tipo de reclamación que sucede mucho en Amazon, tenemos las reclamaciones por infracción de diseños industriales. Y tú me dirás, oye Pablo, pero es que si ya me hablas de derecho de autor, de marcas, de patentes, bueno, y modelos de utilidad, son una protección menor a la patente, porque la patente dura 20 años y los modelos de utilidad 10, pero tiene que ver con lo mismo y protege los inventos. Y los diseños lo que protegen es la singularidad de un producto, es decir, la estética, la apariencia única, que en este caso, pues imagínate, en unas zapatillas, en un cepillo de dientes, en unas gafas, en cualquier complemento de moda, en todos esos productos ganadores que te está diciendo, sobre todo cuando entras en informaciones de Amazon FBA y todos estos que enseñan dropshipping y tal, que te dicen que encuentres esos productos en mercados asiáticos o que encuentres productos que son de bajo coste y que tengan mucho margen de beneficio. Ten mucho cuidado con esos productos, porque en ocasiones vienen de países asiáticos donde la propiedad intelectual importa lo que tú y yo sabemos y a partir de ahí el problema está en entrarlo en la Unión Europea, que ya sabemos todo lo que dice Amazon, que cuidadito con el tema de aduanas, y luego además a la hora de venderlo.
nos podemos encontrar casos en los que hay imitaciones de productos o hay diseños tan parecidos a un producto que ya está protegido que te puede dar problemas, ¿vale? Y sobre todo, si tienes un producto ganador que está teniendo ventas y estás viendo este vídeo y dices, oye, pues yo a lo mejor tengo aquí un listing, tengo un par de productos que me están funcionando muy bien, me dan mucho margen, cuidado, porque muchos de vosotros pensáis que solamente protegiendo la marca de tu empresa o del nombre que le has puesto al producto, tienes el producto protegido. No, puedes estar cometiendo este tipo de infracción que es el de diseño industrial, ¿vale? Lo que es el diseño. Los diseños tienen una protección máxima de 5 años y pueden renovarse hasta los 25 años. Y bueno, ahora que lo pienso, te voy a decir la duración de cada tipo de derecho y por eso, si tienes para apuntar, te recomiendo que lo hagas. Porque esto puede ser interesante a la hora de hablar con proveedores o si recibes una reclamación. El derecho de autor dura toda la vida del autor y luego 70 años más. Al menos en España, ten esa cantidad como mínima. Evidentemente, si hablamos en otros países, tendremos un mínimo de la vida del autor, es decir, hasta que el autor fallezca, y 50 años más. ¿Por qué? Porque tenemos el convenio de Berna que se aplica en la mayoría de países que protegen la propiedad intelectual. Cuando hablamos de marcas, las marcas tienen una protección durante 10 años y se pueden renovar por periodos de 10 años, indefinidamente. Prácticamente, si una marca, la empresa está en funcionamiento, el producto está a la venta, seguramente va a estar renovada. Salvo casos que me encuentro así, socios que tienen la cabeza en otro sitio o que se han discutido y no renuevan la marca, no sabemos ni por qué, porque piensan la dejan perder y ahí podrías tener un poquito de margen. Pero normalmente no creo que te encuentres que si una marca ha estado registrada se haya dejado vencer. Luego, en cuanto a las patentes, 20 años y los modelos de utilidad 10. ¿Vale? Y los diseños, como te he dicho, 5 años y se pueden ir renovando hasta 25. Entonces, como ves, hablamos de años. No te compensa para una estrategia de marketing puntual que tú quieres hacer para lanzar tu empresa, lanzar tu marca o lanzar un producto ganador, no te interesa jugártela, porque al final quien te reclame va a tener mucho tiempo de protección. Y quiero que tengas en cuenta respecto a estos 4 tipos de reclamaciones en Amazon, que cada uno de los derechos tiene su propia ley, por ejemplo, ley de propiedad intelectual para los derechos de autor, ley de marcas, ley de diseños industriales, ley de patentes. Y evidentemente luego tenemos normas internacionales que servirían para protegerlos si nos encontramos con infracciones en diferentes países. Más, en cada país, la ley del propio país. Y sobre todo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un riesgo porque estamos utilizando estas infracciones para una actividad económica. Por lo tanto, tienes un lucro, estás generando beneficios y muy probablemente estás perjudicando directamente al titular de los derechos. Y fíjate, como se están cumpliendo estos requisitos, en muchos casos estamos rozando el delito contra la propiedad industrial. Artículo 274 en adelante. Y en muchas ocasiones, como se cumplen estos requisitos, que estás teniendo unos beneficios, que lo haces como una actividad económica, que no lo haces como consumidor y además que normalmente se perjudica directamente al titular de los derechos o al autor, estamos rozando constantemente los delitos contra la propiedad intelectual y contra la propiedad industrial. Por lo tanto, no solamente es una infracción que puede terminar en los juzgados de lo civil, sino que puede ser que te llamen, venga la policía, que te requisen, que si a lo mejor se trata de falsificaciones ya ni hablemos y que esto se convierta en un problema serio. Por lo tanto, como ves, no solo tiene consecuencias en Amazon, sino que también los va a tener en la esfera física, es decir, en tu empresa, en tu domicilio, en tu país. Mi recomendación, si alguno de estos derechos, de los tipos de reclamación que he comentado, te afecta en estos momentos porque has recibido alguna notificación, alguna reclamación, o tiene que ver con la mayoría de tus productos o con tus productos más importantes en cuanto a lo que tú vendes online, ya sea en Amazon o incluso si habláramos en otras tiendas online, es decir, en otras plataformas, en Etsy, en eBay, en AliExpress, cualquier plataforma, mi recomendación es que te asesores sobre cada tipo de derecho y, por supuesto, cómo afecta cada tipo de reclamación en la plataforma, ¿vale? Lo dicho, espero que te resulte muy interesante, que me dejes en comentarios si hay algo que te gustaría saber, comentar, incluso alguna opinión que quieres dar y por supuesto que te suscribas al canal para aprender más sobre derecho de propiedad intelectual y más sobre reclamaciones en Amazon. Y yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, espero haberte ayudado, espero ayudarte también si confías en mí y necesitas abogado y por supuesto te veo en el siguiente vídeo donde vas a aprender más sobre propiedad intelectual.